Bienvenidos, family, a un nuevo capítulo del podcast del arte es programar, y en esta ocasión tenemos nueva temporada del podcast. Como os dije en el vídeo anterior, el Nacho de la temporada 4 está muriendo, estoy transitando por un cambio de identidad y están cambiando mis motivaciones, estoy recontextualizando completamente toda mi vida. Y cuando digo de que estoy recontextualizando mi vida, no es que esté cambiando las acciones de mi vida, que también hay cosas que he dejado de hacer, pero lo que sobre todo está cambiando es el sentido que le doy a las cosas. Porque lo que antes me llamaba la atención a la hora de emprender, ahora ha dejado de llamarme la atención. Y realmente hay que volver a dar un nuevo significado, un nuevo sentido a lo que estoy haciendo. Porque como os dije, lo que antes me motivaba era como la necesidad de la aprobación del mundo, el deseo de querer ser alguien, que viene del nivel del orgullo y el nivel del deseo. Y eso es lo que sobre todo me movía a la hora de emprender. Lógicamente, también tenía intenciones positivas y también me he enfocado en ayudar, en servir de verdad, de corazón, pero todavía habían sutilezas dentro de mí donde inconscientemente estaba buscando ser reconocido, ser alguien importante, hacer eventos y impactar al mundo para así reafirmar la identidad de que soy el puto amo. O sea, eso estaba soterrado dentro de mí. Y cuando eso lo detecté, hará aproximadamente como 3 meses, empecé el proceso de desprogramar ese jugo y esa necesidad de querer ser alguien importante para el mundo. Y en la medida que fui entregando ese deseo, es como que el emprendimiento me dejó de motivar. Porque gran parte de la motivación de mi emprendimiento era conseguir grandes resultados para ser alguien importante. Entonces, claro, cuando renuncias a ese jugo de querer ser alguien, es como ya no te motiva igual el emprendimiento. Y por eso pasé por una etapa donde no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo. O sea, me encontraba, que es lo que os hablé en el podcast anterior, ¿no? Me encontraba como con una falta de propósito, una falta de sentido, y lo que he estado haciendo todo este tiempo, y que todavía lo estoy haciendo, porque un cambio de identidad no es de un día para otro, sino que es como estar recontextualizando la vida, darle un nuevo significado. Lo que he estado haciendo sobre todo es darle un sentido mayor a lo que estaba haciendo con mi emprendimiento. Ya no quiero emprender por demostrar, ya no quiero emprender para ganar más dinero. Realmente el emprendimiento quiero que sea el reflejo del amor de Dios. Quiero que realmente mi emprendimiento sea el medio donde yo pueda servir a Dios y donde yo pueda glorificar a Dios. Ese es mi objetivo. Y ser muy firme con estar atento de los motivos reales a la hora de accionar dentro de mi emprendimiento. Porque antes yo no me daba cuenta cuando grababa un vídeo, igual había un motivo inconsciente de querer más visitas y de querer vender más. Y a pesar de eso yo tomaba la acción. Pero es que ahora no voy a pasar desapercibido mis intenciones y voy a hacerlas desde una intención realmente íntegro. O sea, me ha pasado, estoy creando ahora un PDF que os lo daré dentro de poco. Y realmente en el PDF estoy aportando un valor brutal porque realmente estoy haciendo el PDF con la intención de servir a Dios a través de eso, de serviros a vosotros y de servir a Dios a través de eso. Y muchas veces me venían pensamientos de, uy, pero si aportas todo este valor, luego la gente no te va a comprar. Y esa es la intención negativa, esa es la intención del ego, del pasado, donde buscaba ganancias. Y ahora es, me da igual, o sea, voy a darlo todo. Me da igual si me compra o no me compra. O sea, yo ahora no voy a depender de mi control para vender. Yo ahora lo que me voy a dedicar es realmente a confiar en los principios espirituales y a confiar en que Dios me sostiene. Esa es mi nueva intención. Voy a dejar de confiar en las estrategias del mundo y voy a confiar en la justicia divina. La justicia divina es el karma. Si tú tienes una intención íntegra, de corazón, de servir, tú no te preocupes por cuándo va a llegar el siguiente cliente, que llegará, porque te acabará llegando aquello que te corresponde según la intención que tú has marcado. Entonces yo ahora estoy en un punto donde realmente estoy siendo muy consciente de los motivos reales detrás de las acciones que estoy tomando y estoy marcando una intención que realmente sea amorosa y de estar al servicio de corazón, de ser de utilidad de verdad, de ser un servidor de Dios. Esa es la oración que más estoy repitiendo. Y por eso quiero que esta nueva temporada sea el reflejo de esta nueva identidad, de este nuevo personaje que está surgiendo. Estoy volviendo a resurgir.
Y ha sido todo gracias a Dios. O sea, quien me ha ayudado a transitar esta identidad ha sido gracias a Dios, porque he estado con una entrega profunda a Dios y mi devoción a Dios se ha intensificado. Y justamente de eso es lo que quiero hablaros en el podcast de hoy. Pienso que es uno de los temas principales que estoy viviendo. Es una filosofía y una forma de estar en el mundo. Y se trata del camino devocional. Ahora estoy mucho en este camino devocional, que es soltar las resistencias que bloquean el amor de Dios y unirme realmente a la voluntad de Dios y pedir asistencia a Dios a cada instante para que realmente mis acciones estén santificadas. Que las acciones estén santificadas es que sientas ese amor y que tus acciones sean el reflejo de ese amor. Y ahora me encuentro en ese proceso donde está habiendo mucha entrega de mucha negatividad, de mucho egoísmo, de muchos conflictos internos que estaban soterrados en el inconsciente. Que por cierto, te recomiendo que me sigas en Instagram en nachosala.b, porque ahí estuve documentando un ayuno que estuve haciendo. Estuve haciendo un ayuno de 2 días y fue brutal porque ahí me di cuenta de toda la negatividad que todavía tengo. Pero básicamente el camino devocional, que es lo que quiero compartiros hoy para que lo llevéis a la práctica, se trata de activar nuestro corazón. Y para activar nuestro corazón tenemos que hacerlo a través de la asistencia a Dios, porque es Dios quien nos activa el corazón. Y cuando nosotros activamos el corazón, es como que nuestra vida empieza a verse desde la percepción del amor. Y nuestras acciones empiezan a hacerse desde el amor real. Y desde ahí es donde realmente se está al servicio de Dios y las acciones se hacen por devoción a Dios. Ya no hacemos las acciones para obtener una ganancia o un reconocimiento egoísta, sino que lo hacemos como una extensión del amor de Dios, como desde el amor a lo que estamos haciendo, desde el querer realmente compartir y tocar el corazón de la humanidad. Y esta es la transición que estoy viviendo y lo estoy viviendo como un cambio bastante radical. Es algo bastante heavy que estoy sintiendo. Y mira, justamente traigo aquí el libro de Disolver el Ego de David, que tiene un capítulo, es el capítulo 7, donde se llama Devoción a Dios y a la verdad. Y os voy a leer unas partes para que entendáis cómo es este camino y cómo yo lo estoy transitando y cómo podéis llevarlo a la práctica para que aumente nuestra devoción a Dios, nuestra conexión con Dios y de esta forma nuestras acciones tengan poder de verdad. Cuanto más conectados estemos con Dios, más se nos va a facilitar todo lo demás. Todo va a empezar a llegar y no te vas a tener que preocupar. O sea, una de las cosas que me he dado cuenta es que estaba prestando demasiada atención al mundo externo. Y el mundo externo, cuanto más prestes atención al mundo externo, más te estás perdiendo. Tienes que prestar atención y poner tu mirada en Dios. Tienes que prestar atención en el camino espiritual y lo demás se empezará a ordenar. Me llegó una comprensión el otro día, el domingo. Bueno, los domingos me reúno con los hermanitos de Gran Canaria y hacemos una entrega profunda a Dios. Y ahí sentí la dicha de Dios, se caían las lágrimas y tal. Y me vino como el conocimiento y la comprensión profunda de sentirme sostenido por Dios. Y como el mensaje de Dios diciéndome, no te preocupes nunca más de nada, porque ya estás sostenido de por vida, porque yo te estoy sosteniendo de por vida. Me vino ese conocimiento y esa comprensión profunda en forma de sentir. Y al yo sentir que estaba sostenido de por vida, se me quitaron todas las preocupaciones con respecto a traer clientes, con respecto a generar dinero, con respecto a conseguir cosas. O sea, cuando uno realmente se siente sostenido por Dios, ya no presta atención a las cosas del mundo, ni piensa de dónde va a venir el siguiente cliente. O sea, la atención mía en mi día a día no está puesto en conseguir más dinero, en conseguir más clientes, en impactar más, en que mi contenido funcione. Ya eso no me importa porque yo ya sé que estoy sostenido. Y solo cuando nos sentimos sostenidos de verdad de Dios, o sea, solo cuando nos sentimos realmente sostenidos por Dios, es realmente cuando podemos servir a la humanidad. Porque aquel que se siente sostenido por Dios siente que no le falta nada. Y al que no le falta nada es al que se siente pleno y completo. Y solo alguien que se siente pleno y completo es una persona que puede extender y dar y ponerse al servicio. Pero si tú estás preocupado por las cosas del mundo, porque estás desconfiando en la voluntad divina, estás desconfiando en que Dios te sostiene, vas a querer controlar la realidad externa para conseguir ganancias egoístas. O sea, como vas a estar preocupado de no estar sostenido, vas a dudar y vas a querer controlar la realidad externa y tus acciones se van a hacer con una intención
de falta de integridad, se va a hacer con una intención negativa, se va a hacer con la intención de obtener ganancias, porque vas a querer despreocuparte. Cuando una persona está preocupada, lo que busca es sentirse despreocupada. Y la forma en cómo lo hace es a través de las cosas del mundo. Voy a crear este vídeo para luego venderle y así generar ventas y sentirme más tranquilo. Y ahí no estás al servicio de Dios, ahí estás al servicio del ego. Y no puedes estar al servicio de dos señores. No puedes estar en dos bandos. O bien estás en el bando del ego o estás en el bando del espíritu. Y eso es lo que tenemos que empezar a fortalecer. La devoción a Dios, la devoción y la activación del corazón, lo que nos va a ayudar es a sentirnos protegidos por Dios, es a sentirnos sostenidos por Dios y a sentir el amor infinito que Dios nos da a cada instante. Y desde ese amor infinito nosotros tenemos que empezar a operar, tenemos que empezar a actuar. Y ese es uno de los nuevos propósitos que tengo con este nuevo cambio de identidad. O sea, antes el propósito de mi emprendimiento era ayudar a emprendedores a liberarse de los bloqueos. Ahora mi propósito real es a que los emprendedores actúen realmente por devoción a Dios y lo hagan de corazón sincero, queriendo ser de utilidad para los demás. Y ahora es lo que estamos trabajando mucho en el máster, es a recontextualizar nuestra intención a la hora de emprender, a que realmente nuestras acciones sean el reflejo del amor, sean el reflejo del servicio, sean el reflejo de querer realmente ayudar, porque desde ahí es donde todo se nos da. Y para eso tenemos que, lógicamente, liberarnos de la preocupación, liberarnos del miedo, de la ansiedad, y la única forma que he encontrado yo de hacerlo es a través de la entrega profunda a Dios, de entregar toda resistencia, todo conflicto y todo pensamiento de ataque a Dios. Y ese es el camino devocional. Mira, os voy a leer una parte de aquí de David donde habla del camino devocional a Dios. Y dice, el camino devocional, más que limitarse a la observación religiosa, ¿vale? Esto no es religión. Esto no tiene nada que ver con la religión de los cristianos típicos que conocemos, que te hacen sentir culpable si no sigues a Dios. No, aquí nadie está obligado a seguir a Dios y si no sigues a Dios, Dios no se va a enfadar, ¿vale? Porque hay una rama cristiana últimamente que te hacen sentir culpable si estás yendo en contra de la voluntad de Dios y es como, no, eso es religiosidad, ¿vale? Esto no tiene nada que ver. Dice, más que limitarse a la observación religiosa, el camino devocional requiere que el aspirante espiritual entregue todas las tendencias del ego a eso que es mayor, a Dios. En la medida que vengan tendencias del ego, en la medida que vengan resistencias y pensamientos de ataque que nos separan de los demás o nos atacamos a nosotros mismos y nos separamos de Dios, estar dispuesto el aspirante a entregar esas tendencias a Dios. Ese es el camino devocional. Y dice, a la verdad de la divinidad misma, o sea, entregar las tendencias del ego a eso que es mayor, a la verdad de la divinidad misma. Entonces, su manera de ser se convierte en amor. Cuando vamos renunciando a todas esas tendencias negativas o a esas tendencias basadas en el ego, lo que va predominando en nosotros es el amor. Dice, amor a la verdad y amor a Dios. Y está dispuesto a soltar y vencer cualquier cosa que impide la expresión de ese amor. Y yo ahora me encuentro en este proceso, justamente, me encuentro en el proceso del compromiso radical, pero radical, os lo digo muy en serio, ahora me encuentro en un punto donde en la medida que surge una tendencia del ego, donde falta amor, me dedico a entregar eso a Dios para contemplar el amor. ¿No sabéis? Y todo esto no es gracias a mí, ¿eh? O sea, esto no ha sido que yo he elegido hacer esto, no, yo siento que me está guiando Dios a hacer esto. Siento que Dios es el que me está dando la voluntad de querer entregar las tendencias del ego, el orgullo, la vanidad, el resentimiento, la vergüenza y la culpa para abrirme al amor de verdad. De repente un día aparece el conocimiento de aplica un perdón con todas las personas con las que estás resentido. Y de repente me pongo ahí en la oración y y van apareciendo las personas con las que todavía hay resentimiento que incluso se te había olvidado. Y os lo prometo, o sea, el objetivo es que todas esas personas con las que tienes juicios y proyectas pensamientos de ataque, se lo entregues todo eso a Dios y que logres conectar con la presencia de Dios y el amor de Dios para bendecirlos y para desearles lo mejor de verdad. Y llevo días así, o sea, orando realmente por las personas que en algún momento creí que eran enemigos, entregando todo juicio y pensamiento de ataque que proyecto sobre ellos, entregando los juicios y la culpa que tengo sobre mí mismo. En última instancia es liberarnos de toda la negatividad acumulada para acercarnos a estados de conciencia más elevados. Y eso es lo que estoy haciendo, es en la medida que aparece una resistencia, no pasarla desapercibido. Antes igual yo me sentía un poquito ahí con resistencias o sentía un poco el deseo o la necesidad de ganar más dinero
dinero y sin darme cuenta yo me ponía a actuar. Ahora no, ahora eso no pasa desapercibido. O sea, ahora hay un compromiso radical con entregar eso para abrirme al amor continuamente. E incluso abrirme hasta que se me caigan las lágrimas. Al principio todo este proceso de la devoción a Dios se siente forzado. O sea, no lo vas a sentir natural, porque al principio no nos apetece perdonar a esas personas con las que estamos resentidos. Al principio no nos apetece entregar la preocupación y el miedo, porque extraemos un placer de estar en ese nivel. Al principio no nos apetece liberarnos de la culpa, porque creemos que la culpa nos ayuda a liberarnos del pecado. Y tenemos un montón de pajazos mentales. Pero en la medida que tú te vas comprometiendo con ese esfuerzo espiritual y vas marcando tu voluntad, incluso le pides a Dios que te ayude a tener voluntad para entregar las resistencias, es en la medida que poco a poco tu compromiso va en aumento. Y en la medida que va en aumento, es como que vas tomando decisiones que se van acercando a Dios. Y cuanto más lo haces, cuanto más te comprometes a entregar esas resistencias y a entregar esa falta de amor y te abres al amor de Dios en esa experiencia, más fácil es que la próxima vez lo vuelvas a hacer. Eso es lo que decía David. Cuanto más tomamos una decisión, más fácil es que la próxima vez lo volvamos a hacer. Si yo tomo la decisión de condenar a alguien y de juzgarlo, seguramente la próxima vez lo fácil es que lo vuelva a condenar y lo vuelva a juzgar. Y así constantemente, y entonces se va acumulando un karma negativo. Pero si nosotros, en la medida que aparecen pensamientos de ataque sobre alguien, o aparece un resentimiento sobre alguien, o aparece una culpa sobre mí o sobre el mundo, yo a lo que me dedico como prioridad en mi vida es a entregárselo a Dios por amor a Dios, entonces ahí es como que se va registrando una información súper positiva. Y eso es lo que estoy haciendo. Realmente la pregunta que tú te tienes que hacer cuando te venga un conflicto es preguntarte, ¿estaría dispuesto a entregar esto por amor a Dios? Y ahí se te va a revelar la respuesta. Mira, os voy a leer otra parte también de aquí, del ego, donde fijaos cómo se afronta en el camino devocional no dual de David, que es el camino que yo sigo. Es completamente distinto a lo que conocemos como la religión. No es que sea distinto, sino que bajo mi punto de vista es desde un nivel de conciencia más elevado, ¿vale? Porque es verdad que hay gente que le puede ir bien seguir tipo la religión cristiana de la rama evangelista, donde creen que Jesús se sacrificó por ellos para liberarlos y que solo con el hecho de creer en Jesús ya están salvos. Pero hay mucha culpa ahí, ¿sabes? O sea, todas esas personas se nota que viven desde la culpa y condenan todas las tendencias del ego. Es como que juzgan las tendencias del ego. El camino devocional no implica condenar al ego, ¿vale? No se trata de juzgar al ego o de verlo como un enemigo o de verlo como algo malo. Se trata de simplemente reemplazar lo limitado por algo mayor. Reemplazar lo que es carente de integridad y le falta amor por el amor de Dios. Pero no desde la condena y desde el juicio y desde la culpa, porque ese es el mismo ego, sino desde la presencia del Espíritu. Dice, el estudiante espiritual a menudo busca transformar, superar o matar al ego, cuando todo lo que se necesita es simplemente abandonarlo, simplemente dejar de darle energía al ego. No tienes que atacarlo, ni querer destruir al ego, ni creerte menos espiritual por tener ego. Todos tenemos ego. Y cuanto antes hagas las paces con eso, mejor. Porque quien se pelea con su propio ego es el mismo ego, ¿vale? O sea, el espíritu ni siquiera concibe al ego. Y dice, esto requiere el desarrollo de la confianza y la fe en la realidad de Dios. Es decir, si tú no tienes confianza y fe en la realidad de Dios, no vas a abandonar las tendencias del ego porque vas a creer que es lo único que te puede ofrecer un beneficio. No entregamos las tendencias del ego porque en el fondo creemos que es el mayor beneficio que tenemos. Cuando realmente has experimentado la presencia de Dios, no hay nada que te pueda completar más que sentir otra vez la presencia de Dios. Y ahí es donde tú vas a estar dispuesto a abandonar esas tendencias del ego por amor a Dios. Y dice, cuando se abandona la búsqueda de ganancias, la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de querer conseguir dinero, la búsqueda de fama, la vida se vuelve relativamente pacífica y libre de esfuerzos. Yo recuerdo en la época donde estaba con esa necesidad de querer ganancias, me acuerdo que incluso había generado bastante dinero en Miami, pero todavía quería más y quería más y quería ganar más que otras personas para ser mejor que ellos. Y se vivía desde una angustia constante de tener que cumplir expectativas, de tener que esforzarme, de tener que sacrificarme, y vivía con una angustia de no cumplir. Y si este mes he generado 27.000, el mes que viene hago 20.000, me siento pobre, me siento mal.
Y es como, wow, qué puta locura, qué puta locura. Cuando abandonas el deseo de ganancias del mundo, cuando dejas de prestar atención al mundo y tu atención va puesta en Dios, va puesta en el amor a Dios, todas esas cosas de querer demostrar desaparecen. Igual hay un mes donde genero mucho menos dinero que el que generaba antes, pero me siento mucho más pleno, mucho más completo y a pesar de eso reconozco mi valor. Antes yo me acuerdo que generaba 15.000, 10.000, 20.000 euros y me sentía pobre. Literal, me sentía mal. Me sentía insuficiente. O sea, ¿tú ves la locura que es eso? O sea, yo ahí es donde ya empecé a hacer el cambio de identidad. Cuando un mes generé 15.000 y me sentía mal por haber generado 15.000, cuando era el sueño de toda mi vida. Pues hasta esa locura llega el ego. Y por eso, gracias a Dios, me cogió con pinzas y me dijo, oye, ponte a examinar esto, ¿sabes? No es normal que hayas generado 15.000 pavos y te sientas mal, te sientas insuficiente y te sientas pobre. No es normal. Y ahí es donde me di cuenta de que en el fondo había una necesidad excesiva de querer ser alguien, porque ni siquiera quería ganar más dinero para gastarlo, porque ni siquiera lo gastaba. Era simplemente para demostrar mi valía, porque no reconocía mi valor. Y dice... ¿Dónde estaba? Mira, la negatividad se basa en una fuerza energética de origen animal. Todo lo que son los campos de energía negativos, las resistencias que nos van apareciendo en el día a día, viene de una fuerza energética de origen animal, que solo puede ser superada mediante el poder cuyo origen es solo divino. Solo podemos trascender las tendencias del ego, los conflictos y los campos de energía negativos a través de la asistencia a Dios, a través de la entrega a Dios. Y eso es lo que estoy haciendo. O sea, ahora, mira, ayer intenté grabar un vídeo y surgían resistencias. Y no había la inspiración para grabar. Y el ego tenía la necesidad de querer grabar porque quería grabar, ¿sabes? Había un apego a querer grabar. Bueno, eso es una resistencia. Y eso es justamente lo que hay que entregar a Dios. Eso es esa resistencia, la necesidad de querer grabar. Entonces me puse a observar, me puse a dejar ir esa sensación, esa resistencia, dejé de reaccionar, dejé de querer grabar y después le hice una entrega profunda a Dios, entregándole las expectativas que tenía sobre querer grabar el vídeo, porque claro, si hay una necesidad de grabar un vídeo es porque hay unas expectativas sobre el vídeo. Entonces empecé a entregar las expectativas, el deseo de querer obtener ganancias. Y hoy, por ejemplo, me sentía con la inspiración y le he hecho una entrega a Dios diciéndole, Padre, quiero que seas tú quien hable a través de mí. O sea, de verdad, te entrego toda expectativa que tengas sobre estos vídeos. Te entrego la necesidad de validación, la necesidad de querer obtener ganancias sobre este vídeo y te lo entrego de corazón para que seas tú quien me guíe en el vídeo de hoy, quien hable a través de mí. Solo quiero servirte a ti, Padre. Solo quiero servir a la humanidad a través de ti, Padre. Y lo hago con voluntad y lo hago de corazón. Pero necesito de la asistencia divina para que me libere de esas resistencias que me llevan al apego, me llevan al conflicto. Entonces solo podemos trascender las tendencias del ego a través de un poder de origen divino. Por lo tanto, a nivel operativo, es necesario solicitar e invocar la ayuda a Dios por cualquier medio disponible, da igual como sea, por cualquier medio disponible. Y ese es el compromiso que yo estoy teniendo y que se me está activando. Cuanto más nos acostumbramos a tener el hábito de pedir asistencia a Dios para que nos libere de los conflictos, de las resistencias, de los bloqueos, de las creencias limitantes, más nos vamos a unir a Él. Y más vamos a estar asistidos por Él. Y más vamos a sentirnos sostenidos por Él. Y cuanto más sostenido te sientas por Dios y sientas que no te falta de nada, más podrás ponerte al servicio de Dios y tus acciones estarán santificadas. Y cuando tus acciones están santificadas, que significa hacer las acciones por amor, de corazón, entonces el resultado está garantizado. No tendrás que preocuparte de nada más. O sea, no te tendrás que rayar de dónde vendrá el siguiente cliente. Tú no te preocupes, ya has cumplido. Tu único objetivo, y quiero que se te grabe esto en la mente, tu único objetivo es hacer las cosas de corazón. Cuando tú hagas las cosas de corazón, olvídate de lo demás. Olvídate de lo demás y confía en la justicia divina. Da igual que la persona se transforme, porque muchas veces en el camino del emprendimiento, que esto es lo que les dije a mis alumnos del máster, que por cierto tenéis el link en la descripción por si queréis tener más información, me venía una persona y me decía, guau, es que siento que tengo que hacer muchas cosas para atraer clientes. Y le decía, no, tú no tienes que hacer muchas cosas. Tú tienes que, con lo poco que tú hagas, hacerlo con la mayor intención, la mayor devoción y el mayor compromiso posible. Que realmente esa acción refleje tu compromiso y tu devoción hacia lo que estás haciendo. Si tú te encargas de santificar esas acciones por mínimas que sean, porque no tienes que hacer mucho, no tienes que actuar plena. O sea, la acción masiva es un invento.
Realmente, si tú actúas poco, pero con una intención íntegra y positiva, la justicia divina se va a hacer cargo de ti. No tendrás que preocuparte por dónde va a venir el siguiente cliente. Entonces, eso es lo que tú te tienes que grabar en la mente. Simplemente tengo que actuar de corazón y el resto se encargará Dios. No tengo que preocuparme de dónde va a venir el siguiente cliente, de si voy a tener dinero para comer o no. No, olvídate, que eso se encargará la justicia divina. Tú solo encárgate de servir, de amar eso que estás haciendo, de hacerlo con pasión, de hacerlo con un compromiso total, ¿vale? Porque otra de las cosas, que no tengo aquí el libro del dejar ir, pero otra de las cosas que le preguntaban a David es, si yo estoy entregando continuamente, ¿no voy a entrar en un estado de pasividad? Y le dice, no, todo lo contrario. Cuando tú estás entregando realmente a Dios todas las tendencias del ego y las resistencias, lo que va a suceder es que va a surgir la acción, porque hay una energía, va a surgir la acción pero de manera eficaz. Y eso lo decía, dice, siempre en ciertas acciones nos encontramos con ciertas resistencias, que si nosotros no superamos esa resistencia se acaba convirtiendo en un bloqueo. Pero cuando nosotros nos encontramos esa resistencia y se la entregamos a Dios y entregamos todas las resistencias a Dios, llegará un momento donde la acción la hagas de manera natural, de manera fácil y de manera eficaz. O sea, no caerás en pasividad. Si tú estás cayendo en pasividad porque crees que estás entregado, no estás entregado. Es todo lo contrario. Hay una inhibición y hay una falta de confianza en ti. Si hay una entrega real a Dios, no te preocupes que la acción sucederá espontáneamente y se hará desde tu máximo potencial. Y desde ahí generarás un impacto real en la humanidad. Así que ese es el camino, familia. Eso es lo que trabajamos también en el Club de Atracción Mental. Lo estamos trabajando mucho a través de la oración. En el club les enseño a cómo llevar todo esto a la práctica con meditaciones, entrenamientos mentales, oraciones. Nos juntamos todas las semanas para hacer entregas profundas de nuestros bloqueos y conflictos y nos acostumbramos a saber cómo entregarle a Dios para que se convierta en una forma de estar en el mundo. Os lo digo muy en serio, familia, para todo. Toda resistencia que aparece, se la entrego a Dios. Todo conflicto que aparece, se lo entrego a Dios. Una creencia limitante que detecto, se lo entrego a Dios. Aparecen personas con las que estoy resentido, se lo entrego a Dios. Entregárselo a Dios implica soltar las resistencias y aperturarme al amor, para empezar a ver con los ojos que Dios tiene, para empezar a operar realmente desde el espíritu. Y cuando tú operas desde el espíritu, todo lo demás se te da. Los clientes llegan, el dinero llega, la abundancia llega y todo se empieza a armonizar de manera natural y sin tanto sacrificio. Así que nada, family, cualquier duda me podéis seguir en Instagram nachosala.de, me podéis preguntar lo que necesitéis, lo tenéis debajo en la descripción y nos vemos en los siguientes vídeos.